La cabaña se alzaba como una lápida olvidada en Widow's Peak, a 5 kilómetros por un camino de tierra que apenas merecía ese nombre. Jake Morrison había venido aquí cada verano cuando era niño, pero eso fue antes de que el abuelo Ed desapareciera hace 5 años, dejando tras de sí solo preguntas y esta choza en ruinas llena de lo que todos llamaban trastos viejos. Ahora, con 16 años y la llave oxidada en la mano, Jake se abrió paso entre las telarañas y los excrementos de ratón, dispuesto a limpiar décadas de basura acumulada, periódicos viejos, muebles rotos, tarros de cristal llenos de líquidos misteriosos. Todo tenía que desaparecer. Pero cuando movió el pesado escritorio de roble, algo metálico tintineó bajo las tablas del suelo. Lo que Jake encontró en ese compartimento secreto cambió todo lo que creía saber sobre el amable anciano que le enseñó a pescar y a tallar madera. Expedientes del FBI, pasaportes falsos, fajos de billetes y fotografías que demostraban que su abuelo no era Edward Morrison en absoluto. Era Vincent, el fantasma castellano, un maestro ladrón que había desaparecido con 12 millones de dólares en diamantes robados hacía 40 años. Los diamantes seguían desaparecidos y ahora alguien más iba por ellos. Pero ¿quién observaba a Jake desde el trepador? ¿Y cómo sabían que había descubierto la verdad? Las manos de Jake temblaban mientras sostenía la fotografía en blanco y negro. El rostro que le miraba fijamente era sin duda el del abuelo Ed, pero más joven, vestido con un traje caro en lugar de camisas de franela. El expediente del FBI llevaba un nombre completamente diferente. Vincent Castellano, buscado por robo a mano armada, hurto mayor y conspiración. La fecha estampada en la esquina hizo que a Jake se le revolviera el estómago. 1983, el mismo año en que su abuelo supuestamente se había mudado a su pequeño pueblo de montaña para empezar de nuevo. El compartimento oculto medía apenas 1 metro cuadrado y estaba excavado bajo lo que en su día habían sido sólidas tablas del suelo. En su interior, las carpetas de Manila estaban apiladas con precisión militar. Jake sacó otro expediente. Este contenía planos de museos, bancos y joyerías repartidos por 3 estados. Con tinta roja, la familiar letra de su abuelo marcaba los puntos de entrada, los ángulos de las cámaras de seguridad y las rutas de escape. Un ruido en el exterior hizo que Jake se quedara paralizado. El viento otoñal había estado sacudiendo las contraventanas sueltas de la cabaña toda la tarde, pero esto era diferente. El crujido deliberado de una rama bajo los pies. Rápidamente volvió a meter los archivos en el compartimento y se acercó a la ventana mugrienta. A través del cristal roto, pudo distinguir una figura que se movía entre los pinos a unos 50 metros cuesta abajo. Quienquiera que fuera, vestía ropa oscura y se movía con determinación, no como un excursionista perdido. El pulso de Jake latía con fuerza en sus oídos mientras observaba cómo la figura se detenía y parecía estudiar la cabaña. Jake se agachó bajo el alféizar de la ventana y se arrastró de vuelta al agujero del suelo. Su mente se aceleró mientras cogía uno de los pasaportes falsos y hojeaba las páginas selladas con fechas de entrada de países que nunca había oído mencionar a su abuelo. Edward Morrison, Frank Deoqua, Michael Torres, todos con el mismo rostro y ligeras variaciones en el color del pelo y el vello facial. En el fondo del compartimento, envuelto en un paño engrasado, Jake encontró algo que le heló la sangre. Un diario de cuero lleno de la cuidadosa letra de su abuelo, que documentaba lo que parecían ser 40 años de vida huyendo. La última entrada estaba fechada apenas 3 semanas antes de su desaparición. Se están acercando. La familia Torino nunca olvida y nunca perdona. Los diamantes están a salvo, pero Jake y su madre no pueden saber la verdad. Si me pasa algo, rezo para que permanezcan ocultos para siempre. Algunos secretos deben morir con el hombre que los creó. La visión de Jake se nubló. La familia Torino. Había oído ese nombre antes, susurrado en documentales sobre crímenes reales relacionados con el crimen organizado en la década de 1980. Su amable abuelo, que le preparaba tortitas todos los domingos por la mañana y le enseñó a identificar los cantos de los pájaros, había robado a la mafia. Otro ruido procedente del exterior, esta vez más cercano. Jake miró a través de un hueco en las contraventanas y sintió que se le helaba la sangre. La figura estaba ahora a solo 20 metros de distancia y Jake podía distinguir más detalles. Una mujer, quizá de unos 40 años,
con rasgos afilados y ojos fríos que parecían atravesar las paredes de la cabaña. Llevaba algo en la mano derecha que brillaba a la luz del atardecer. El teléfono de Jake no tenía cobertura allí arriba. Nunca la tenía. El vecino más cercano estaba a 8 kilómetros, al pie de la montaña, y su madre pensaba que solo estaba limpiando muebles viejos durante unas horas. Nadie vendría a buscarlo hasta que oscureciera. Cogió el diario y uno de los pasaportes falsos y los metió en el bolsillo de su chaqueta. El resto de las pruebas volvieron al compartimento y volvió a colocar con cuidado las tablas sueltas del suelo. Su abuelo había mantenido estos secretos ocultos durante décadas. Jake solo podía esperar haber hecho lo suficiente para que siguieran así. La puerta principal crujió. Jake no había oído que se abriera, lo que significaba que alguien había entrado muy silenciosamente. Un silencio profesional. Su única oportunidad era la ventana trasera, pero eso significaría cruzar directamente por delante de la sala principal, donde ahora los pasos resonaban suavemente contra el suelo de madera. La llave oxidada giró con sorprendente facilidad y la puerta de la cabaña se abrió con un chirrido prolongado que pareció resonar entre los pinos circundantes. Jake entró y enseguida le golpeó el olor a humedad del polvo acumulado durante décadas y algo más que no conseguía identificar, un aroma metálico que le arrugó la nariz. La luz del sol se filtraba a través de las ventanas mugrientas, iluminando las partículas que danzaban en el aire viciado. El interior era escaso pero ordenado, como si el abuelo Joe simplemente se hubiera marchado un día y nunca hubiera vuelto. Una chimenea de piedra dominaba una de las paredes, con el hogar frío y negro. Muebles desiguales se disponían alrededor de una alfombra trenzada que había visto días mejores, y las estanterías cubrían las paredes, llenas de volúmenes cuyos títulos Jake no podía distinguir desde la puerta. La cocina era pequeña pero funcional, con una estufa de leña y una bomba manual sobre un fregadero profundo. Jake accionó la manivela a modo de prueba y se sorprendió cuando, tras unas cuantas vueltas, brotó agua clara. Al menos el pozo aún funcionaba. Ahuecó las manos y dio un sorbo tentativo. Sabía limpia y fría, mejor que el agua embotellada que había traído. Una estrecha escalera conducía a lo que supuso que era un dormitorio tipo loft, pero Jake decidió explorar primero la planta principal. El cuarto de baño era primitivo pero limpio, y un pequeño dormitorio junto a la sala principal no contenía nada más que un colchón desnudo sobre un sencillo somier y una cómoda vacía. Jake empezaba a pensar que sus padres tenían razón al decir que allí no había nada de valor. Cuando se fijó en algo extraño en la estantería de la sala principal, aunque la mayoría de los estantes estaban repletos de libros, una sección a la altura de los ojos solo contenía unos pocos volúmenes dispersos, lo que creaba un hueco evidente. Se acercó para mirar más de cerca. Al volver a colocar el libro en su sitio, sus dedos rozaron algo que no parecía madera. Era una pequeña palanca metálica pintada para que se mimetizara con la estantería, pero con una textura claramente diferente. El corazón de Jake se aceleró al presionarla. Al principio no pasó nada. Entonces oyó un suave clic. Toda la sección de la estantería se abrió hacia adentro como una puerta, revelando un espacio oscuro más allá. A Jake se le secó la boca. Una habitación secreta en la cabaña de su abuelo. Era como algo sacado de una película, pero fue la pared a su derecha lo que lo dejó paralizado. Había docenas de recortes de periódico clavados con chinchetas junto con notas escritas a mano y unidas con hilo rojo, como si se tratara del tablero de pruebas de un detective. Incluso con la tenue luz de su teléfono, Jake pudo distinguir los titulares. Robo a un banco con un botín de $230 millones. El FBI busca a los sospechosos armados. La banda de atracadores sigue en libertad. El hombre en el centro de la imagen, captado de perfil mientras caminaba por una calle, era sin duda su abuelo, más joven, con el pelo más oscuro y el rostro más delgado, pero definitivamente el abuelo Joe. Y en la parte posterior, escrito con tinta descolorida, Chicago 1973, su primer trabajo a nivel nacional. Jake sintió que le temblaban las piernas. Se dejó caer en la silla del escritorio y se quedó mirando la fotografía. Su mente se aceleró, tratando de dar sentido a lo que estaba viendo. Su abuelo, el hombre que le había enseñado a pescar, que le había dado dinero extra para sus gastos, que había hecho las mejores tortitas del mundo, aparentemente había estado involucrado en atracos a bancos.
El olor metálico era más fuerte allí dentro, y Jake de repente se dio cuenta de lo que era. Aceite para armas. Sus ojos recorrieron la habitación de nuevo, fijándose en detalles que antes se le habían escapado. Una caja fuerte para armas en la esquina, mapas con rutas marcadas en tinta roja y pilas de lo que parecían documentos de identidad falsos. Afuera, el viento arreció, haciendo vibrar las ventanas de la cabaña y haciendo que Jake fuera muy consciente de lo solo que estaba en esa montaña. Las manos de Jake temblaban mientras alcanzaba el recorte de periódico amarillento clavado en el corcho. El titular gritaba en letras mayúsculas: "Ladrón de bancos elude al FBI en una audaz huida". Debajo, una fotografía granulada en blanco y negro mostraba a un hombre con sombrero, fedora y gafas de sol, pero algo en la línea de la mandíbula, en la forma en que mantenía los hombros, heló las venas de Jake. Despegó el artículo y lo acercó a la luz de la linterna. La fecha era el 15 de octubre de 1987, 3 años antes de que Jake naciera. Según el artículo, el sospechoso había robado más de $200,000 del First National Bank de Denver y había desaparecido sin dejar rastro. El FBI creía que formaba parte de una organización criminal más grande responsable de una serie de robos en el oeste de Estados Unidos. Las piernas de Jake se doblaron y se desplomó sobre el polvoriento suelo de madera. No podía ser verdad. El abuelo Joe era el hombre que le había enseñado a pescar, que hacía tortitas con forma de Mickey Mouse, que nunca se perdía ni uno solo de los partidos de béisbol de Jake. Era amable y bondadoso y contaba chistes malos que, de alguna manera, siempre hacían reír a Jake. Pero, mientras los ojos de Jake recorrían la habitación secreta, las pruebas se acumulaban como una avalancha. Los mapas cubrían una pared, marcados con alfileres rojos y notas escritas a mano con la letra familiar de su abuelo. Fechas, horas, horarios de seguridad, todo meticulosamente planeado. Una pequeña caja fuerte estaba abierta en una esquina, revelando montones de dinero en efectivo, atados con gomas elásticas y lo que parecían varias tarjetas de identificación falsas. Jake cogió una de las identificaciones con dedos temblorosos. La fotografía era sin duda la de su abuelo, pero el nombre decía Robert Chen. Otra mostraba el mismo rostro con el nombre de Michael Torres. ¿Cuántas identidades había creado el anciano? Una tabla suelta del suelo crujió detrás de él y Jake se dio la vuelta, con el corazón latiéndole con fuerza contra las costillas. Solo es la vieja cabaña asentándose, se dijo a sí mismo, pero la paranoia le recorrió la espalda como las patas de una araña. ¿Y si alguien más sabía lo de esta habitación? ¿Y si lo estaban observando en ese momento? Se obligó a seguir explorando, aunque todos sus instintos le gritaban que huyera. Había un diario de cuero sobre un escritorio improvisado construido con caballetes y madera contrachapada. Jake lo abrió con cuidado, revelando páginas escritas a mano por su abuelo. Las entradas comenzaban en 1985. El sistema está amañado en contra de gente como nosotros. Una entrada decía: "Los bancos roban a los pobres todos los días con sus comisiones y ejecuciones hipotecarias. Yo solo estoy igualando el marcador". Jake pasó más páginas, cada una de las cuales revelaba otra capa de engaño. Al parecer, su abuelo había empezado con pequeñas tiendas de conveniencia y gasolineras antes de pasar a los bancos. El diario detallaba sus métodos, su filosofía y, lo más inquietante, su total falta de remordimiento. Hoy vi a Jake. Leí una entrada de hace solo 2 años. Está creciendo tan rápido. Martha hizo su famosa tarta de manzana. Rezo para que nunca se entere de lo que he hecho. Algunos secretos deben morir con la tumba. Las lágrimas nublaron la visión de Jake. Incluso en sus confesiones secretas, el abuelo Joe había pensado en protegerlo. Pero ¿por qué guardar todas estas pruebas? ¿Por qué no destruirlas? Jake se guardó la llave en el bolsillo, con la mente a 1000 por hora. Fuera lo que su abuelo había escondido en esa caja de seguridad, era lo suficientemente importante como para requerir un plan de respaldo. Pero también significaba más secretos, más pruebas de delitos que podían destruir no solo la memoria de su abuelo, sino toda la familia de Jake. La linterna parpadeaba, proyectando sombras danzantes en las paredes de la habitación secreta. En algún lugar lejano, un búho ululó, y el sonido parecía llevar una advertencia. Jake agarró su mochila y volvió a trepar por la abertura, sellando la habitación secreta tras él.
Ahora albergaba pruebas que podían derribar un imperio criminal. Las manos de Jake temblaban mientras sacaba el recorte de periódico amarillento de la caja. El titular le gritaba en letras negras y en negrita: "El famoso ladrón de bancos, el fantasma, ataca de nuevo. El FBI aumenta la recompensa a $100,000. Debajo, una fotografía granulada mostraba a un hombre con sombrero, fedora y abrigo oscuro alejándose de la cámara. Su rostro estaba oculto, pero su complexión era inconfundiblemente familiar. La fecha era el 15 de agosto de 1987. El abuelo de Jake tendría entonces 32 años, la misma edad que el misterioso criminal al que los periódicos apodaban el fantasma por su capacidad para desaparecer sin dejar rastro después de cada atraco. Jake se desplomó sobre el suelo polvoriento, con las piernas incapaces de sostenerlo. Tenía que tratarse de algún tipo de error. Su abuelo, Thomas Harrison, había sido un hombre tranquilo que daba clases en la escuela dominical y arreglaba las vallas rotas de los vecinos sin que se lo pidieran. El mismo hombre que le había enseñado pacientemente a Jake a tallar madera y le contaba historias sobre el rescate de pájaros heridos, no podía ser la misma persona que había aterrorizado a los bancos de 3 estados. Pero a medida que Jake seguía leyendo, las pruebas se acumulaban como nubes de tormenta. El movimiento característico del fantasma era cortar la electricidad de manzanas enteras antes de atacar, aprovechando el caos para escapar. Nunca hizo daño a nadie, según afirmaban los testigos, y era casi caballeroso en sus robos. Y siempre dejaba atrás una pequeña talla de madera, una tarjeta de visita que volvía loco al FBI. A Jake se le secó la garganta. Las estanterías a su alrededor estaban llenas de docenas de pequeños animales de madera, cada uno tallado con el mismo detalle meticuloso que le había enseñado su abuelo. Búhos, conejos, ciervos, todos mirándolo con pequeños ojos pintados que de repente parecían acusadores. Un sobre de Manila cayó de entre las páginas del periódico, esparciendo fotografías por el suelo. Jake las recogió con manos temblorosas, con el corazón latiéndole con fuerza contra las costillas. Las imágenes mostraban a su abuelo, sin duda su abuelo, aunque más joven y de algún modo más duro, de pie junto a varios coches, siempre vehículos diferentes, siempre solo. En una foto, Thomas contaba fajos de billetes en la cama de un motel. En otra, llevaba un bigote postizo y gafas, pero aquellos ojos bondadosos eran inconfundibles. La última fotografía le revolvió el estómago a Jake. Su abuelo estaba de pie fuera de esa misma cabaña, pero parecía diferente, más nueva, con madera fresca y ventanas recién instaladas. Sostenía una pala, tenía la ropa cubierta de tierra y sonreía a quienquiera que sostuviera la cámara. En el reverso de la foto había una fecha, octubre de 1991, y 3 palabras escritas con la cuidadosa caligrafía de su abuelo: "Comienza una nueva vida". Jake se puso en pie rápidamente y agarró la linterna, cuyo haz de luz bailaba frenéticamente mientras registraba la habitación secreta con nueva urgencia. Detrás de otra pila de cajas, encontró un diario de cuero atado con una cuerda. La voz de su abuelo parecía susurrar desde sus páginas mientras Jake leía las cuidadas anotaciones. 3 de abril de 1987. Empecé a vigilar el First National de Oak Street. El turno de seguridad cambia a las 6 p.m. La caja eléctrica está situada en el callejón detrás del edificio. 12 de junio de 1988. Hoy ha estado cerca. Un agente del FBI ha hecho preguntas en la cafetería. Hora de pasar desapercibido. Quizás haya que plantearse jubilarse antes de lo previsto. 20 de marzo de 1991. Último trabajo completado. $2,8 millones asegurados, suficientes para desaparecer para siempre y garantizar que a la familia no le falte de nada. Mañana empiezo a construir mi refugio. Las anotaciones continuaban, documentando la transformación de su abuelo de criminal a ermitaño. Había enterrado el dinero en algún lugar de la propiedad de la montaña, quedándose solo con lo suficiente para vivir modestamente. El resto permanecía oculto, a la espera. Una tabla suelta del suelo crujió arriba y Jake se quedó paralizado. El sonido se repitió. Sin duda eran pasos que se movían por la cabaña principal. Apagó rápidamente la linterna y contuvo la respiración, escuchando el ritmo deliberado de alguien que registraba metódicamente las habitaciones de arriba. La mente de Jake se aceleró.
¿Quién más sabía de este lugar? Su madre había insistido en que nadie más tenía la llave. Los pesados pasos se detuvieron justo encima de él y luego se dirigieron hacia la cocina, donde se ocultaba la entrada secreta. Otra tabla crujió más cerca ahora, y Jake oyó el inconfundible sonido del panel secreto deslizándose para abrirse. La luz se derramó por las escaleras, seguida por el descenso mesurado de alguien que claramente sabía exactamente a dónde iba. Hola Jake, creo que es hora de que hablemos de tu abuelo. Las manos de Jake temblaban mientras sostenía el recorte de periódico bajo la débil luz que se filtraba a través de las polvorientas ventanas de la cabaña. La fotografía en blanco y negro lo miraba fijamente. Sin lugar a dudas era el rostro de su abuelo, pero más joven, de alguna manera más duro. El titular decía, "El fantasma de la montaña, el ladrón de bancos, ataca de nuevo". La fecha indicaba 1987, cuando su abuelo tendría unos 30 años. Se dejó caer sobre la vieja caja de madera, incapaz de sostener su peso. Tenía que tratarse de algún tipo de error. Su abuelo, Samuel, había sido un hombre tranquilo que le había enseñado a tallar madera, a leer las huellas de los animales y a encontrar el norte sin brújula. La idea de que ese alma bondadosa pudiera haber atracado un banco le parecía tan imposible como encontrar nieve en julio. Pero las pruebas estaban esparcidas por la habitación secreta, como piezas de un rompecabezas que no quería resolver. Jake cogió otro recorte de periódico, este de 1989. El fantasma de la montaña vuelve a eludir al FBI tras un atrevido robo en la autopista. El artículo que lo acompañaba describía cómo el misterioso criminal había interceptado un camión blindado que transportaba los ingresos de un casino, llevándose casi $200,000 sin disparar un solo tiro. Una carpeta de Manila llamó su atención, llena de documentos que parecían oficiales. Jake la abrió con el mismo temor que sentiría al abrir su boletín de notas después de un semestre particularmente malo. En su interior había mapas detallados de varios bancos de Colorado y Wyoming. Cada uno estaba marcado con meticulosas notas en la familiar letra de su abuelo, la ubicación de las cámaras de seguridad, las rotaciones de los guardias, las rutas de escape. Todo estaba documentado con la precisión de una operación militar. Se le cortó la respiración cuando encontró un diario de cuero escondido debajo de los mapas. La cubierta estaba desgastada por el uso, y Jake la reconoció de inmediato. Su abuelo siempre llevaba consigo un pequeño cuaderno, alegando que lo usaba para registrar los patrones climáticos y los avistamientos de fauna durante sus expediciones de senderismo. Ahora Jake entendía por qué Samuel lo había protegido tanto sin dejar que nadie más lo tocara. La primera entrada tenía fecha del 15 de junio de 1985. El trabajo de ahorro del alpinista fue más fácil de lo esperado. 3 minutos para entrar y salir, sin complicaciones. El guardia se mostró cooperativo una vez que comprendió que no tenía intención de hacer daño a nadie. Solo cogí lo necesario. $34,000 deberían bastar para pasar el invierno. Jake hojeó una tras otra las páginas con entradas similares, cada una de las cuales describía otro robo con la frialdad de alguien que anota la lista de la compra. Pero a medida que avanzaba en la lectura, empezó a notar algo extraño. Las cantidades robadas eran siempre relativamente modestas, y las notas de Samuel insistían repetidamente en evitar la violencia y llevarse solo lo necesario. En otra de 1990, utilizó parte del botín de Cedar Ridge para pagar de forma anónima las facturas médicas de la familia Morrison, al ver en el periódico que su hijo necesitaba una operación que no podían permitirse. El dinero sería más útil allí que guardado en la caja fuerte de un banco. La mente de Jake daba vueltas. No era el perfil de un criminal empedernido, pero tampoco era exactamente Robin Hood. Encontró una fotografía escondida entre las páginas del diario. Su abuelo de pie junto a una motocicleta, con una chaqueta de cuero y gafas de sol. Incluso Jake tenía que admitir que Samuel parecía alguien a quien no querrías encontrarte en un callejón oscuro. Al pasar otra página, cayó una hoja suelta del diario. Era una carta escrita por su abuelo, pero nunca enviada, dirigida a mi familia. A Jake se le hizo un nudo en la garganta mientras la leía. Si estás leyendo esto, es que ya no estoy y has descubierto mis secretos. Sé que esto será difícil de entender, pero todo lo que hice fue para proteger a las personas que amaba. Después de que tu abuela muriera, tomé decisiones que parecían correctas en ese momento,
pero que ahora se ven diferentes. Nunca quise que esta vida os afectara a ninguno de vosotros, especialmente a Jake. El chico se merece algo mejor que cargar con el peso de mis errores. La carta continuaba explicando cómo Samuel había empezado a robar bancos después de perder su trabajo y enfrentarse a una abrumadora deuda médica por el tratamiento contra el cáncer de su esposa. Lo que comenzó como una desesperación se había convertido de alguna manera en una extraña misión dirigida a instituciones que él consideraba corruptas, mientras intentaba ayudar a las familias con dificultades de su comunidad. Jake dejó la carta sobre la mesa, con las emociones agitadas como un lago azotado por una tormenta. Una parte de él quería quemar todo lo que había en la habitación y fingir que nunca lo había encontrado. Otra parte sentía un extraño orgullo por el erróneo sentido de la justicia de su abuelo, pero sobre todo se sentía perdido. Un ruido procedente del exterior lo hizo quedarse paralizado. El rugido lejano de un motor que se acercaba. Jake metió rápidamente el diario y la carta en su mochila, con el corazón latiéndole con fuerza contra las costillas a través de la ventana mugrienta. Pudo ver un todoterreno negro serpenteando por la carretera de montaña hacia la cabaña. Alguien más conocía este lugar, y Jake tenía la desagradable sensación de que no estaban allí para rendir homenaje a la memoria de su abuelo. Las manos de Jake temblaban mientras extendía los recortes de periódicos sobre el viejo escritorio de madera de su abuelo. Los titulares amarillentos gritaban acusaciones que parecían imposibles de conciliar con el hombre amable que le había enseñado a pescar y tallar madera. El famoso ladrón de arte ataca de nuevo, dominaba una portada, mientras que otra proclamaba: el ladrón fantasma elude al FBI por tercer año. Cada artículo contenía el mismo boceto: un hombre delgado con pómulos afilados y ojos inteligentes que le resultaban inquietantemente familiares. Jake sacó la descolorida fotografía de su abuelo de su cartera y la comparó con el retrato robot de la policía. El parecido era innegable, incluso teniendo en cuenta las libertades artísticas de un dibujante. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de su madre. ¿Cómo va la limpieza de la cabaña? ¿Has encontrado algo interesante? Jake miró fijamente el mensaje, con el pulgar suspendido sobre el teclado. ¿Cómo podía explicar esto? En lugar de eso respondió: solo muebles viejos y papeles. Va lento. La mentira le pesaba en el estómago mientras volvía a fijarse en las pruebas que tenía ante sí. Un diario encuadernado en cuero le llamó la atención, con las páginas llenas de la familiar letra de su abuelo. Jake lo abrió con cuidado, con el lomo crujiendo por el paso del tiempo. La primera entrada databa de hacía 30 años. El Museo Pitton fue casi demasiado fácil. El sistema de seguridad estaba desfasado al menos una década. El Monae está ahora a salvo, aunque me pregunto si sigo haciendo esto por las razones correctas. Jake contuvo el aliento. Su abuelo había escrito sobre el robo de un Monae. Hojeó más páginas y encontró relatos detallados de atracos en todo el país, museos, colecciones privadas, galerías de arte, todo descrito con la precisión clínica de un hombre que había convertido el robo en una forma de arte. Pero a medida que Jake leía más, algo extraño surgió de las entradas. Su abuelo no había vendido las piezas robadas. En cambio, escribió sobre preservarlas y mantenerlas a salvo hasta que el mundo estuviera listo. Varias entradas mencionaban la devolución anónima de las piezas cuando los museos mejoraran su seguridad o cuando la situación política se estabilizara. Jake oyó el ruido de un motor de coche que se hacía cada vez más fuerte a medida que subía por la carretera de montaña. Rápidamente recogió los papeles y los guardó en el compartimento secreto mientras los pasos se acercaban a la puerta principal. Su corazón latía con fuerza contra sus costillas. «Jake, ¿estás ahí?», preguntó la voz de su padre a través de la puerta de madera. «Ya voy, papá». Jake cerró de golpe el panel secreto y cogió una caja cualquiera de libros viejos, colocándose en una posición que le hiciera parecer ocupado. Abrió la puerta y encontró a su padre de pie en el porche, con 2 tazas de café de la gasolinera que había al pie de la montaña. «Pensé que quizá necesitarías repostar», dijo su padre, entrando y echando un vistazo alrededor. Avanzando: «Sí, hijo». Jake aceptó el café con gratitud y aprovechó el momento para estudiar el rostro de su padre. ¿Lo sabía, papá? ¿Había algún indicio de que era consciente de la doble vida de su propio padre? «Tu abuelo era un auténtico coleccionista», continuó su padre, cogiendo una vieja revista de pesca.
Aunque supongo que todo el mundo se vuelve sentimental con las cosas a medida que envejece. El tono despreocupado sugería inocencia, pero Jake notó cómo los ojos de su padre barrían la habitación metódicamente, como si buscaran algo específico. Cuando su mirada se detuvo en la zona cercana al panel oculto, las sospechas de Jake se intensificaron. ¿Has encontrado algo que valga la pena conservar?, preguntó su padre. Solo libros y revistas viejos, sobre todo material de pesca. Jake mantuvo la voz firme, aunque su mente iba a 1000 por hora. Nada de valor. Su padre asintió, pero algo se reflejó en su expresión. Decepción, alivio. Jake no sabía decirlo. Bueno, tómate tu tiempo para revisarlo todo. No hay prisa. Su padre se dirigió hacia la puerta y luego se detuvo. Jake, si encuentras algo inusual, algo que no tenga sentido, me lo dirás, ¿verdad? Tu abuelo era complicado. A veces, las personas que amamos tienen facetas que nunca conocimos. Las palabras quedaron flotando en el aire como una advertencia. Jake asintió con la cabeza, sin atreverse a hablar. Después de que su padre se marchara, Jake esperó hasta que el motor del coche se apagara por completo antes de volver a la habitación secreta. Esta vez, se fijó en algo que se le había pasado por alto antes, una pequeña caja fuerte, escondida detrás del archivador. La cerradura de combinación parecía más nueva que el resto, como si la hubieran instalado recientemente. Había 3 números grabados de forma casi imperceptible en la madera del escritorio, las coordenadas del lugar de pesca de su abuelo, el cumpleaños de Jake y el año en que su abuelo se había mudado a la montaña. La caja fuerte se abrió al segundo intento, revelando un único sobre de manila marcado con su nombre, con la letra de su abuelo. La luz fluorescente proyectaba sombras duras sobre los recortes de periódico amarillentos, mientras Jake los esparcía por el suelo de la habitación secreta. Sus manos temblaban ligeramente mientras los ordenaba cronológicamente, viendo cómo los supuestos crímenes de su abuelo se desarrollaban como escenas de una película que nunca había querido ver. El ladrón fantasma ataca de nuevo, decía un titular de 1962. La fotografía que lo acompañaba mostraba una joyería con el escaparate destrozado, con cristales esparcidos por la acera como estrellas caídas. El artículo describía un sofisticado robo, sin huellas, sin testigos, solo vitrinas vacías y una tarjeta de visita. Una pequeña grulla de origami dejada en cada escena. A Jake se le revolvió el estómago al recordar las grullas de papel que decoraban la cabaña de su abuelo. Siempre había pensado que eran solo una prueba decorativa del hobby de un anciano. Ahora le parecían siniestras, burlonas recordatorios de una doble vida. Otro recorte llamó su atención. El FBI intensifica la búsqueda del ladrón de la costa este. La fecha era octubre de 1963, solo unos meses antes de que naciera su padre. Jake intentó imaginar a su abuelo viviendo esa extraña doble existencia. Un hombre de familia cariñoso durante el día, un maestro del crimen por la noche. La disonancia cognitiva le hacía dar vueltas la cabeza. Su teléfono vibró. Un mensaje de texto de su madre. ¿Cómo va la limpieza de la cabaña? ¿Has encontrado algo interesante? Jake se quedó mirando el mensaje durante un largo rato, con el pulgar suspendido sobre el teclado. ¿Todo? Lo he encontrado todo y está destruyendo mi mundo. En lugar de eso, respondió. Solo trastos viejos. Me está llevando más tiempo de lo esperado. Las mentiras le resultaban más fáciles ahora, lo que le asustaba casi tanto como la verdad. Centró su atención en una carpeta de manila marcada como contingencia. Dentro, encontró lo que parecían ser planes de escape, múltiples identidades, ubicaciones de refugios, números de contacto de emergencia. Su abuelo había estado preparado para cualquier cosa. En el fondo de la carpeta había una carta dirigida simplemente a la familia. Las manos de Jake temblaban mientras desplegaba el papel envejecido. La letra familiar le oprimía el pecho con emociones contradictorias. Si estás leyendo esto, es que has descubierto mi secreto. Sé que esto debe de ser devastador, y lo siento más de lo que las palabras pueden expresar. Nunca fue mi intención que ninguno de vosotros tuviera que cargar con este peso. El dinero escondido en esta habitación estaba destinado a ser mi confesión y mi penitencia. Cada dólar que robé, más los intereses, esperando a ser devuelto. Pasé 40 años planeando arreglar las cosas, pero la cobardía y el miedo a perder vuestro amor me mantuvieron en silencio. Jake tuvo que dejar de leer.
La voz de su abuelo parecía resonar en la pequeña habitación, tan real como si el anciano estuviera sentado a su lado. Recordó las excursiones de pesca en las que su abuelo parecía distante, mirando al lago con ojos preocupados. ¿Acaso ya entonces luchaba contra la culpa? Un ruido procedente del exterior hizo que Jake se quedara paralizado. Pasos en el porche de arriba, lentos y deliberados. No había oído acercarse ningún coche, lo que significaba que alguien había subido por el sendero de la montaña. Se le heló la sangre al recordar la figura oscura del día anterior. Los pasos llegaron al sótano y se detuvieron. Jake podía oír a alguien moviéndose, examinando el espacio. El haz de una linterna barrió el hueco bajo la puerta oculta y Jake se acurrucó aún más en la esquina. «Sé que estás aquí, chico». La voz era grave, desconocida, con un ligero acento que Jake no podía identificar. «Tu abuelo y yo teníamos un acuerdo. Ahora que él ya no está, ese acuerdo pasa a ti». La mente de Jake se aceleró. ¿Quién era ese hombre? ¿Otro criminal del pasado de su abuelo? ¿Alguien que buscaba venganza? ¿O tal vez alguien que sabía del dinero escondido en esa habitación? Los pasos del hombre se acercaron a la puerta oculta. «Tenemos que hablar de lo que Henry me debía. Las deudas no mueren con el deudor». La mano de Jake encontró el pestillo de la salida de emergencia. La paranoia de su abuelo estaba a punto de salvarle la vida. El viaje de vuelta a la ciudad le pareció como navegar a través de la niebla, a pesar de que las carreteras de montaña estaban despejadas. Jake agarraba el volante con tanta fuerza que se le habían puesto blancos los nudillos, y cada pocos minutos se encontraba mirando por el retrovisor la bolsa de viaje, que estaba en el asiento trasero como una bomba de relojería. $3 millones. La cifra daba vueltas en su cabeza, negándose a encajar en algo que tuviera sentido. Su abuelo, el hombre que le había enseñado a pescar con señuelos caseros, que había llevado las mismas camisas de franela durante décadas, que había conducido una camioneta oxidada hasta el día de su muerte, tenía suficiente dinero como para comprarse una mansión. O tal vez no lo tenía. Quizás había estado huyendo de él. Jake entró en el aparcamiento del Murphy's Diner, el mismo lugar donde había tomado innumerables desayunos con su abuelo durante las visitas de verano. El familiar letrero de neón rojo zumbaba y parpadeaba, proyectando un brillo intermitente sobre el asfalto agrietado. Necesitaba pensar y necesitaba café, y Murphy's siempre había sido un lugar donde ambas cosas parecían posibles. La campana de la puerta sonó cuando entró, y Dolores Murphy levantó la vista desde detrás del mostrador con la misma sonrisa de bienvenida que había mostrado durante los últimos 20 años. Pero cuando sus ojos se encontraron con los de él, su expresión cambió a preocupación. «Jake, cariño, pareces haber visto un fantasma. ¿Te encuentras bien?» Se deslizó en su mesa habitual, la que estaba junto a la ventana, donde él y su abuelo habían compartido su última comida juntos hacía solo 2 meses. «Solo estoy cansado, señora Murphy. ¿Me pone un café?» Ella apareció en su mesa con una taza humeante antes de que él terminara la frase y se sentó frente a él con la facilidad de alguien que llevaba décadas leyendo rostros preocupados. «Tu abuelo solía sentarse ahí cuando algo le preocupaba», dijo en voz baja, aunque no era muy a menudo. Frank solía ser el que escuchaba, no el que hablaba. Jake rodeó la taza caliente con las manos, utilizando el calor para tranquilizarse. «Señora Murphy, ¿qué recuerda de cuando mi abuelo llegó a la ciudad?» Su rostro arrugado se frunció mientras recordaba. «Oh, eso debió de ser hace unos 35 años, quizá más. Apareció un día, pagó en efectivo por esa vieja cabaña y empezó a mantenerse al margen. ¿Por qué lo preguntas? ¿Alguna vez mencionó de dónde venía su pasado?» Dolores negó lentamente con la cabeza. A Frank no le gustaba hablar del pasado. Siempre decía que le interesaba más el futuro. Sin embargo, hizo una pausa y tamborileó con los dedos sobre la mesa desgastada. Había algo sobre hace 10 años, quizá 15, cuando un hombre vino aquí haciendo preguntas sobre Frank. Dijo que era una especie de investigador que estaba escribiendo un libro sobre la historia local. De repente, el café de Jake sabía a ceniza. ¿Qué tipo de preguntas? Quería saber cuándo había llegado Frank, qué le había contado a la gente sobre su pasado. Tenía un aire intenso, como si estuviera buscando algo concreto. Frank entró mientras el hombre estaba aquí, y juro que la temperatura de este lugar bajó 20 grados. Se miraron como si estuvieran viendo fantasmas. El restaurante parecía girar ligeramente alrededor de Jake. ¿Qué pasó entonces? Frank se acercó con toda tranquilidad,
Se sentó justo donde tú estás sentado ahora y empezó a hablar con el hombre en voz muy baja. No pude oír lo que decían, pero al cabo de unos 10 minutos, el desconocido se levantó y se marchó. Nunca más lo volví a ver. ¿Dijo mi abuelo algo al respecto después? Dolores se levantó y se alisó el delantal. Solo me pidió que no mencionara la conversación a nadie. Dijo que algunas personas tenían buena memoria y rencores aún mejores, y que era mejor no remover el pasado. Estudió el rostro de Jake con atención. En realidad, me hizo prometerlo, pero supongo que ahora que Frank ya no está y tú eres su familia. Jake asintió sin confiar en su voz, otra pieza del rompecabezas, y eso solo oscureció aún más el panorama. Alguien había estado buscando a su abuelo, alguien que lo había reconocido después de todos esos años escondido a plena vista. Después de que Dolores volviera a sus tareas en la cocina, Jake se quedó solo con sus pensamientos y el peso de la bolsa de lona que esperaba en su coche. Cada revelación parecía sumergirlo más profundamente en un laberinto sin salida clara. Su abuelo no solo había estado guardando secretos, se había estado escondiendo activamente de algo o alguien. Lo más inteligente sería llevar el dinero a la policía, contarlo todo y dejar que las autoridades lo resolvieran. Pero la idea de ver cómo se desmoronaba la reputación de su abuelo, de ver cómo el hombre que había sido su héroe se convertía en un villano a los ojos de todos los que lo habían conocido y respetado, le revolvió el estómago a Jake. Mientras dejaba el dinero sobre la mesa y se dirigía a la puerta, un pensamiento se cristalizó en su mente con inquietante claridad. Quienquiera que hubiera venido a buscar a su abuelo hacía 15 años, podría seguir ahí fuera. Y si descubrían que el nieto de Frank Morrison había encontrado lo que ellos buscaban, Jake podría ser el siguiente. La tormenta que había amenazado durante toda la tarde finalmente estalló, mientras Jake estaba sentado en su coche frente a la biblioteca pública de Millbrook, con la lluvia golpeando el parabrisas como puños enfurecidos. El aparcamiento estaba casi vacío. Solo había unos pocos coches que pertenecían a los trabajadores del turno de noche y a los estudiantes universitarios que estudiaban hasta tarde. Llevaba 20 minutos sentado allí, observando la entrada, tratando de reunir el valor para entrar. El sobre de Manila que había en el asiento del copiloto parecía latir con energía malévola. Dentro había fotocopias de todo lo que había encontrado en la habitación secreta. Recortes de periódico, fotografías y notas manuscritas con la familiar letra de su abuelo. Jake había pasado los últimos 3 días haciendo copias y escondiendo los originales en el compartimento secreto de la cabaña. No se atrevía a destruirlos, pero tampoco podía seguir cargando con ese peso él solo. Un relámpago iluminó la fachada de ladrillo de la biblioteca, seguido inmediatamente por un trueno que hizo saltar a Jake. La tormenta estaba ahora justo encima de él. Cogió el sobre y corrió bajo la lluvia hasta la entrada de la biblioteca. El calor del interior fue un alivio, aunque no sirvió para calmar el hielo que sentía en el estómago. La planta principal estaba en silencio, salvo por el suave clic de los teclados y algún que otro susurro. Jake se dirigió a la sección de investigación, donde había reservado tiempo en uno de los ordenadores con acceso a Internet. Sus dedos temblaban ligeramente mientras iniciaba sesión en el sistema de la biblioteca y abría un navegador web. Durante días había estado evitando este momento, el momento en el que buscaría el nombre de su abuelo en relación con los delitos de los que había descubierto pruebas. Una parte de él aún esperaba que todo fuera un elaborado malentendido, que hubiera una explicación inocente para todo. Escribió: Robert Novak, 1987, furgón blindado, en la barra de búsqueda, y pulsó Intro. Los resultados que aparecieron en la pantalla le hicieron encogerse el corazón. Artículo tras artículo de periódicos de todo el país, todos contando la misma historia. El robo del furgón blindado de Brinks en Cleveland, que había reportado casi $2 millones. 3 guardias hospitalizados, un sospechoso muerto en la huida, otros 2 nunca capturados. Jake hizo clic en el primer artículo, fechado el 15 de octubre de 1987. La fotografía granulada mostraba las secuelas del robo. Un camión blindado volcado, cristales rotos esparcidos por el asfalto, coches de policía con las luces encendidas. Pero fue la barra lateral lo que le heló la sangre. Un retrato robot de uno de los sospechosos basado en las descripciones de los testigos. El rostro que le miraba era sin duda el de su abuelo, aunque 30 años más joven. Los mismos ojos hundidos,
la misma mandíbula fuerte, la misma cicatriz sobre la ceja izquierda que el abuelo Bob siempre había afirmado que se había hecho al caerse de la bicicleta cuando era niño. Jake se desplazó por más artículos, cada uno de los cuales añadía otra pieza al horrible rompecabezas. La investigación se había enfriado después de 6 meses. El FBI sospechaba que los autores restantes habían huido del país o habían adoptado nuevas identidades. Un artículo mencionaba que el dinero robado nunca se había recuperado. Le temblaban las manos mientras abría el sobre y sacaba una de las fotografías que había encontrado en la cabaña. En ella aparecía su abuelo de pie junto a un sedán negro, de la misma marca y modelo que los testigos habían descrito como el coche en el que huyeron. Al fondo, Jake pudo distinguir parte de una señal de tráfico que coincidía con la ubicación mencionada en los informes policiales. Una suave voz a sus espaldas le hizo sobresaltarse. ¿Has encontrado todo lo que necesitabas, cariño? Jake minimizó rápidamente la ventana del navegador y se dio la vuelta para encontrarse con la señora Henderson, la anciana bibliotecaria que lo conocía desde niño. Sus amables ojos estaban llenos de preocupación al ver su rostro pálido y su actitud nerviosa. Asintió con la cabeza, pero su expresión seguía siendo de inquietud. Parece que hayas visto un fantasma, Jake. ¿Te encuentras bien? Quizás deberías irte a casa. La tormenta se está volviendo bastante fuerte. Como para enfatizar su comentario, otro trueno sacudió el edificio y las luces parpadearon momentáneamente. Jake miró el reloj de la pantalla del ordenador. Eran casi las 9 y la biblioteca cerraría pronto. En realidad, probablemente sea una buena idea, dijo rápidamente, recogiendo sus papeles y cerrando la sesión en el ordenador. Gracias, señora Henderson. El trayecto a casa a través de la tormenta le pareció surrealista, como navegar por una pesadilla. Los limpiaparabrisas apenas podían seguir el ritmo de la lluvia, y Jake tuvo que detenerse 2 veces cuando la visibilidad se volvió demasiado mala. Su mente se aceleró al pensar en las implicaciones de lo que había descubierto. Su abuelo, el hombre que le había enseñado a pescar, que le había ayudado con los deberes, que nunca se había perdido un cumpleaños o una Navidad, había sido un criminal violento. Las manos gentiles que le habían enseñado a hacer nudos e identificar aves, habían empuñado armas durante un robo a mano armada que había enviado a personas inocentes al hospital. Cuando Jake llegó a casa, la tormenta comenzaba a amainar, pero la confusión en su corazón apenas comenzaba. Se sentó en la entrada de su casa, con el motor en marcha, mirando las ventanas oscuras de su hogar, donde sus padres probablemente ya dormían, sin saber que los cimientos de su familia acababan de derrumbarse bajo los pies de su hijo. Las manos de Jake temblaban mientras tomaba un recorte de periódico amarillento. El titular gritaba: "El fantasma ataca de nuevo. Un Van Gogh invaluable desaparece del Museo de Boston". Debajo, una foto granulada mostraba a su abuelo, más joven, pero inconfundiblemente él, alejándose de lo que la leyenda identificaba como la escena del crimen. Un trueno retumbó sobre su cabeza y Jake casi se sale de su piel. Llevaba 3 días solo en la cabaña, desde que descubrió la habitación secreta detrás de la estantería. Sus padres pensaban que estaba en un campamento de verano, lo que le proporcionaba la excusa perfecta para investigar sin interferencias. Pero el aislamiento le estaba afectando, y cada sombra parecía esconder nuevos secretos. Una tabla suelta del suelo crujió detrás de él. Jake se giró, con el corazón acelerado, pero solo encontró aire vacío. La vieja cabaña estaba llena de esos ruidos, se dijo a sí mismo. Solo era la madera asentándose con la tormenta. Volvió a centrarse en las pruebas, obligándose a concentrarse. Entre las fotografías había algo aún más inquietante. Un mapa detallado de la zona con varios lugares marcados con tinta roja. Jake reconoció algunos de ellos. Los viejos túneles mineros, la estación de guardabosques abandonada y, lo más inquietante de todo, la finca Hartwell, donde la señora Hartwell había sido encontrada muerta el mes pasado en circunstancias misteriosas. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de su mejor amigo, Marcus. «Tío, los monitores del campamento preguntan dónde estás. Te he cubierto, pero se me están acabando las excusas». Jake respondió rápidamente: «Necesito unos días más. Una emergencia familiar». No era del todo mentira. Se sentía como la mayor emergencia de su vida. Sacó un diario de cuero que había encontrado en la habitación secreta. La letra de su abuelo llenaba página tras página,
con lo que parecían ser meticulosas notas de planificación. Las entradas se remontaban a décadas atrás, pero las más recientes helaban la sangre a Jake. Estaban fechadas apenas unas semanas antes de la muerte de su abuelo y mencionaban el trabajo final y la protección del niño. A Jake se le cortó la respiración. El chico tenía que ser él. A medida que avanzaba en la lectura del diario, se le fue revelando un patrón. Su abuelo no había estado robando por dinero. Había estado recuperando artefactos robados y devolviéndolos a sus legítimos propietarios. Las piezas de museo, las obras de arte, incluso algunos documentos históricos mencionados en las entradas, parecían haber sido robados primero por otros delincuentes o adquiridos por medios cuestionables. Pero ¿por qué tanto secretismo? ¿Por qué dejar que el mundo pensara que era un delincuente? La respuesta apareció en una entrada de hacía 6 meses. Se están acercando. La red sabe que he estado interfiriendo en sus operaciones. Si me pasa algo, Jake debe mantenerse al margen. Pero si vienen a por él, tendrá que saber la verdad. Todas las pruebas están aquí. El teléfono de Jake sonó, sobresaltándolo tanto que tiró la taza de café. El identificador de llamadas mostraba el número de su madre. «Hola, mamá», respondió, tratando de parecer despreocupado mientras limpiaba el café con un paño de cocina. «Jake, cariño, ¿qué tal el campamento? Pareces cansado. He estado haciendo muchas excursiones. Ya sabes cómo es». Odiaba mentirle, pero ¿cómo podía explicarle todo esto? «¡Qué bien! Casi se me olvida que ayer vino alguien a casa preguntando por ti. Dijo que era un viejo amigo de tu abuelo. Le di nuestra dirección. Espero que no te importe». A Jake se le heló la sangre. ¿Qué aspecto tenía? Un caballero mayor distinguido, muy educado. Dijo que se llamaba, déjame pensar, Vincent algo. Parecía conocer muy bien a Henry. Los ojos de Jake se posaron en el diario y lo hojeó frenéticamente hasta que encontró lo que buscaba. Ahí estaba, Vincent Carrera, mencionado varias veces como el ejecutor de la red y extremadamente peligroso. «Mamá, escúchame con atención», dijo Jake, con la voz apenas firme. «Haz una maleta y vete a quedarte con la tía Linda unos días. No hagas preguntas, solo hazlo. Y hagas lo que hagas. Si ese hombre vuelve, no le digas dónde estoy». Otro crujido resonó en la cabaña, pero esta vez provenía del porche delantero. Jake se acercó sigilosamente a la ventana y miró a través de un hueco en las cortinas. A través de la lluvia, pudo distinguir una figura oscura de pie al borde del bosque, observando la cabaña. «Tengo que colgar, mamá. Por favor, confía en mí y vete a un lugar seguro». Colgó y rápidamente reunió los documentos más importantes, metiéndolos en su mochila. Fuera lo que fuera en lo que su abuelo estaba involucrado, no había terminado. Y ahora Jake estaba en medio de todo eso. El haz de luz de la linterna de Jake atravesó la oscuridad mientras descendía a lo que parecía ser un sistema de cuevas naturales debajo de la cabaña. Las escaleras de madera que había construido su abuelo eran sólidas a pesar de su antigüedad, y cada escalón resonaba en el espacio cerrado. Sarah lo seguía de cerca, con la respiración rápida y superficial en el aire mohoso. «¿Hasta dónde llega esto?», susurró, aunque no había nadie que pudiera oírlos. Jake se detuvo en un rellano y barrió con la luz las paredes de piedra rugosa. «No tengo ni idea. El abuelo nunca mencionó nada de esto». Su voz tenía un tono amargo. El abuelo que creía conocer parecía desaparecer un poco más con cada revelación. Las escaleras terminaban en una pesada puerta de madera reforzada con bandas de hierro. La mano de Jake tembló ligeramente al girar el pomo, medio esperando que estuviera cerrada con llave. Se abrió con un leve crujido, revelando un espacio que le dejó sin aliento. La habitación era más grande que la cámara oculta de arriba, excavada directamente en la roca de la montaña. Unas tiras de LED alimentadas por pilas proporcionaban una pálida iluminación fantasmal, lo que sugería que el espacio se había utilizado recientemente. A lo largo de una pared había varios archivadores, cuyas superficies metálicas brillaban débilmente bajo la luz artificial. Un escritorio dominaba el centro de la habitación, con la superficie cubierta de mapas, documentos y lo que parecían ser fotografías de vigilancia. Pero fue la pared del fondo la que heló la sangre a Jake. Docenas de recortes de periódico estaban clavados en un tablón de corcho. Los titulares gritaban robos, atracos e investigaciones federales. El rostro de su abuelo lo miraba fijamente desde varios carteles de «Se busca» del FBI, algunos de hace más de 30 años. «Jake», susurró Sarah,
acercándose a una vitrina de cristal en la esquina. Tienes que ver esto. Dentro de la vitrina, dispuestos como piezas de museo, había objetos que contaban la historia de una carrera criminal que abarcaba décadas. Permisos de conducir con diferentes nombres, pero con el rostro de su abuelo. Pasaportes de 3 países diferentes y en el centro, una pila de recibos de ingresos bancarios que mostraban cuentas en las Islas Caimán, Suiza y Mónaco. Las cifras marearon a Jake. 23 millones de dólares, leyó Sarah en voz alta. Jake, tu abuelo era rico, muy rico. Jake se desplomó en la silla del escritorio, abrumado. Delante de él había un diario encuadernado en cuero, abierto, lleno de la familiar letra de su abuelo. Las entradas estaban fechadas, la más reciente solo 6 meses antes de su muerte. El FBI estuvo cerca esta vez. La agente Morrison es más persistente de lo que yo creía. Quizá tenga que activar el plan de contingencia antes de lo previsto. Jake se gradúa el año que viene. ¿Debería decírselo? La carga de este conocimiento. Tenía pensado decírmelo, murmuró Jake, hojeando las páginas anteriores. El diario narraba años de cuidadosa planificación, escapadas por los pelos e intentos cada vez más desesperados por borrar sus huellas. Pero a lo largo de todo ello, había un tema constante: proteger a Jake y a su familia de la verdad. Sarah se había acercado a los archivadores y estaba abriendo los cajones. Jake, estos archivos no solo tratan sobre tu abuelo. Mira esto. Le entregó una gruesa carpeta con la etiqueta Morrison Catherine, FBI. Dentro había fotografías, información personal y notas detalladas de vigilancia sobre la agente federal que llevaba más de una década persiguiendo a su abuelo. Jake reconoció a la mujer por algunos recortes de periódico. Estaba observando a su perseguidor, dijo Jake, encajando las piezas, aprendiendo sus patrones, manteniéndose un paso por delante. Hay más. La voz de Sarah estaba tensa por la preocupación. Levantó otra carpeta. Esta tiene tu nombre escrito. Las manos de Jake temblaban mientras la abría. Dentro había copias de sus expedientes escolares, archivos médicos, incluso fotografías tomadas desde la distancia de él caminando al colegio, jugando al béisbol, pasando el rato con sus amigos. Su abuelo también lo había estado observando, documentando su vida desde la distancia. De la carpeta cayó una nota suelta escrita de puño y letra por su abuelo. Jake nunca debe saberlo mientras yo viva. El peligro para él sería demasiado grande, pero si me pasa algo, se merece la verdad y la elección. ¿La elección?, preguntó Sarah, leyendo por encima de su hombro. Jake encontró la respuesta en otra sección del diario. Su abuelo había estado preparando un último regalo o maldición. Instrucciones detalladas para acceder a las cuentas en el extranjero, junto con nuevas identidades y rutas de escape. Todo lo que Jake necesitaría para desaparecer si el pasado lo alcanzaba. El sonido de pasos en las escaleras de madera de arriba los hizo quedarse paralizados. Pasos pesados y deliberados que definitivamente no eran de los padres de Jake. ¿Cerraste la puerta de la cabaña?, susurró Sarah. A Jake se le hizo un nudo en el estómago. En su entusiasmo por el descubrimiento, habían bajado corriendo a la cueva sin asegurar la entrada. Ahora había alguien en la cabaña de arriba y ellos estaban atrapados bajo tierra sin ningún sitio al que huir. Los pasos se detuvieron justo encima de ellos, en lo que Jake sabía que era la sala principal. Luego se oyó el ruido de muebles que se movían, cajones que se abrían, la búsqueda sistemática de alguien que sabía exactamente lo que estaba buscando. El agente Morrison finalmente los había encontrado. El sonido de la grava crujiendo bajo los neumáticos heló la sangre de Jake. Se pegó a la pared del sótano y escuchó cómo se cerraban las puertas de los coches fuera. A través de la estrecha ventana, podía ver el haz de luz de las linternas atravesando la oscuridad. «Nos han encontrado», susurró Marcus, con el rostro pálido a la tenue luz de la habitación oculta. La mente de Jake se aceleró. Las pruebas que habían descubierto sobre el pasado de su abuelo estaban esparcidas por la mesa. Fotografías, documentos y lo que parecían ser registros detallados de delitos cometidos a lo largo de décadas. Pero ahora, con las fuerzas del orden acercándose, nada de eso importaba tanto como salir con vida. «Tiene que haber otra salida», dijo Jake, frenético, buscando en las paredes de la habitación secreta. Sus manos recorrieron los paneles de madera, buscando cualquier cosa que pudiera indicar un pasadizo oculto. Por encima de ellos,
Unos pasos pesados resonaban en la cabaña. Se oían voces, profesionales y urgentes. Jake podía oír cómo registraban sistemáticamente cada habitación, acercándose a la entrada del sótano. «Jake, mira esto», siseó Marcus, señalando una sección de la pared del fondo, donde la veta de la madera parecía ligeramente diferente. Juntos, empujaron contra ella y, para su sorpresa, un panel se abrió hacia adentro, revelando un estrecho túnel excavado en la propia montaña. «El abuelo realmente era paranoico», murmuró Jake, cogiendo los documentos más importantes de la mesa. No podía dejarlo todo atrás. No cuando esos papeles podían ser la única forma de comprender la verdad sobre la doble vida de su abuelo. El túnel era estrecho y olía a humedad, lo que les obligaba a arrastrarse a gatas. Detrás de ellos podían oír a los agentes descubriendo la habitación secreta, y sus gritos de emoción resonaban en el pasadizo. El corazón de Jake latía con fuerza mientras avanzaba, siguiendo el haz de luz de la linterna del teléfono de Marcus. Después de lo que pareció una eternidad, salieron del túnel a una pequeña cueva abierta en la ladera de la montaña, a unos 400 metros de la cabaña. El aire nocturno golpeó la cara de Jake como una bofetada, frío y cortante, con aroma a pino. Debajo de ellos podía ver varios vehículos rodeando la cabaña, cuyas luces creaban un resplandor inquietante en el bosque. «Tenemos que ir al pueblo», dijo Marcus, sacudiéndose el polvo de la ropa. «Mi coche está escondido entre esos árboles de ahí abajo, pero tendremos que dar un rodeo para evitar los controles que probablemente habrán montado». Pero el descubrimiento más inquietante habían sido los recortes de periódico, titulares sobre crímenes sin resolver, personas desaparecidas, atracos a bancos que habían desconcertado a la policía durante años. Y en los márgenes de varios artículos, su abuelo había escrito notas con su familiar letra, correcciones a las teorías de la policía, información privilegiada que solo alguien involucrado podría haber sabido. «Jake», dijo Marcus en voz baja cuando llegaron al grupo de árboles cerca de su coche. «¿Qué vas a hacer con toda esta información?» Jake miró los papeles que sostenía en sus manos. Una parte de él quería quemarlos todos, fingir que nada de esto había sucedido. Su abuelo había sido su héroe, la única persona que siempre había creído en él cuando todos los demás solo veían problemas. ¿Cómo podía ese mismo hombre haber vivido una mentira durante décadas? Pero otra parte de él sabía que no podía ignorar la verdad si su abuelo realmente había estado involucrado en delitos graves. Podría haber víctimas que aún esperaban justicia, familias que merecían respuestas. Llegaron al coche de Marcus, un sedán destartalado escondido detrás de un grupo de rocas. Cuando Marcus arrancó el motor sin encender los faros, Jake se fijó en algo que se le había pasado por alto antes en los documentos. Uno de los papeles no se refería a un delito pasado. Estaba fechado hacía solo 2 meses, mucho después de la supuesta muerte de su abuelo. «Marcus», susurró Jake, con una voz apenas audible por encima del ruido del motor. «No creo que mi abuelo esté muerto». El coche se desvió ligeramente mientras Marcus asimilaba la revelación. «¿Qué quieres decir?» Jake le mostró el documento. «Esta cuenta ha estado activa desde su funeral. Está vivo y me ha estado vigilando todo este tiempo». Mientras conducían por las oscuras carreteras de montaña, Jake se dio cuenta de que todo lo que creía saber era falso. Su abuelo no solo había sido un criminal en el pasado, seguía ahí fuera, en algún lugar, moviendo los hilos, orquestando acontecimientos. Y de alguna manera, Jake era una pieza crucial en el juego que el anciano seguía jugando. Las luces fluorescentes zumbaban sobre su cabeza, mientras Jake se sentaba frente al detective Morrison en la estéril sala de interrogatorios de la comisaría. La carpeta de cartón que había entre ellos parecía latir con peligrosos secretos, y las manos de Jake temblaban mientras alcanzaba el vaso de agua que alguien había colocado delante de él. «Le llamaban el fantasma», continuó Morrison. «Nunca hizo daño a nadie, nunca utilizó la violencia, pero fue responsable de más de $2 millones en robos en 7 estados entre 1987 y 2003. ¿2 millones? La voz de Jake se quebró. Pero vivía de forma tan sencilla. Conducía esa vieja camioneta, vestía siempre las mismas 3 camisas de franela. Eso era lo que le hacía tan bueno desapareciendo. La mayoría de los delincuentes no pueden resistirse a un estilo de vida ostentoso. Tu abuelo entendió que la mejor manera de desaparecer era volverse corriente. Morrison sacó otra fotografía.
En esta aparecía Ted con una mujer que Jake no reconocía. Trabajó con una compañera durante la mayor parte de su carrera. Rebecca Santos, también conocida como la Viuda Negra, desapareció más o menos al mismo tiempo que tu abuelo dejó de dar señales de vida. Jake estudió el rostro de la mujer. Era hermosa, con cabello oscuro y ojos penetrantes que parecían atravesar la cámara. Algo en su expresión le recordaba a alguien, pero no lograba identificarlo. ¿Dónde está ahora? Eso es lo que nos gustaría saber. Morrison se inclinó hacia adelante. Jake, necesito que entiendas algo. No estamos aquí para arrestarte ni para causar problemas a tu familia. La mayoría de los delitos de tu abuelo han prescrito y, francamente, hay asuntos más importantes de los que ocuparse en estos momentos. Pero Rebecca Santos es otra historia. ¿Qué tipo de asunto? Morrison dudó. Tu abuelo guardaba registros detallados, planos, mapas, información de contacto. Si Rebecca está planeando algo grande, es posible que necesite esos registros o que quiera asegurarse de que nunca salgan a la luz. ¿Está diciendo que estoy en peligro? Estoy diciendo que debe tener mucho cuidado en quién confía. Morrison guardó las fotografías en la carpeta. ¿Alguien se ha puesto en contacto con usted recientemente? ¿Alguien le ha hecho preguntas sobre su abuelo o la cabaña? Jake pensó en Sarah, en cómo había aparecido tan oportunamente, en cómo parecía saber exactamente qué decir para ganarse su confianza. La coincidencia de encontrarla en la cafetería, su entusiasmo por ayudarle a explorar los secretos de la cabaña, se le heló la sangre. Hay una chica, dijo lentamente, Sarah. Me ha estado ayudando a revisar las cosas de mi abuelo. La expresión de Morrison se endureció. Descríbela, más o menos de mi edad, pelo oscuro, muy inteligente. Sabía mucho sobre antigüedades y documentos antiguos. Mientras hablaba, Jake se dio cuenta de lo tonto que había sido. Los conocimientos de Sarah no habían sido impresionantes, habían sido sospechosamente específicos. El detective ya estaba buscando su teléfono. Tenemos que ponerla bajo custodia protectora inmediatamente. Espere. Jake agarró a Morrison por el brazo. Ella no sabe nada de la habitación secreta. Nunca le hablé de las pruebas que encontramos. ¿Está seguro? Jake repasó cada conversación, cada momento que habían pasado juntos. Había sido muy cuidadoso con la habitación secreta, muy paranoico con proteger la memoria de su abuelo. Irónicamente, su vergüenza por el descubrimiento podría haberle salvado la vida. Estoy seguro, pero ella sabe lo de la cabaña y sabe que he estado yendo allí solo. Morrison se levantó, haciendo chirriar la silla contra el suelo. Entonces no tenemos mucho tiempo. Si ella está trabajando con Rebecca Santos, pronto se darán cuenta de que has encontrado algo que vale la pena ocultar. Y cuando lo hagan, vendrán a por ti. La lluvia golpeaba con fuerza el parabrisas mientras Jake agarraba el volante, con los nudillos blancos contra el plástico oscuro. Sarah estaba sentada a su lado, agarrando el sobre de Manila que contenía las copias que habían hecho de los archivos del abuelo. En el asiento trasero, el detective Morrison viajaba en un tenso silencio, mirando de vez en cuando su teléfono. «Toma la siguiente salida», ordenó Morrison, con una voz que atravesaba el ritmo de la lluvia. «Nos reuniremos con el agente Chen en la oficina del centro». Jake sintió un nudo en el estómago. 3 horas antes, no era más que un chico lidiando con secretos familiares. Ahora, aparentemente, era fundamental en lo que Morrison llamaba el mayor avance en un caso de 40 años. El peso de ello lo oprimía como las nubes de tormenta sobre su cabeza. ¿Estás seguro de esto?, susurró Sarah, tocándole el brazo con la mano. Una vez que entreguemos esto, no habrá vuelta atrás. Jake asintió, aunque la incertidumbre lo carcomía. Los documentos que habían descubierto describían a su abuelo como Thomas Caldwell, un hombre que supuestamente había malversado millones de un banco en 1983 antes de desaparecer sin dejar rastro. Pero cuanto más estudiaba Jake los documentos, más preguntas surgían. ¿Por qué guardar registros tan detallados? ¿Por qué documentar cada transacción, cada contacto, cada movimiento? No encajaba con el perfil de un hombre que intentaba esconderse. La oficina local del FBI se alzaba ante ellos, un monumento de hormigón a la justicia que hacía que Jake se sintiera increíblemente pequeño. Morrison los guió a través de la seguridad, pasando junto a agentes que miraban a los adolescentes con curiosidad. Las luces fluorescentes le parecieron agresivas después de pasar varios días en la penumbra de la cabaña, y Jake echó de menos las sombras sinceras de las montañas.
La agente Chen los recibió en la sala de conferencias B, un espacio estéril dominado por una larga mesa y una iluminación intensa. Era más joven de lo que Jake esperaba, tal vez de unos 30 años, con ojos penetrantes que parecían catalogar cada detalle. Cuando hablaba, su voz transmitía una autoridad que llenaba la sala. Señor Harrison, tengo entendido que ha descubierto algunos materiales relacionados con el caso de Thomas Caldwell. Les indicó que se sentaran en las sillas frente a ella. El detective Morrison me ha informado, pero me gustaría escuchar su versión directamente. Jake relató el descubrimiento de la habitación secreta, los documentos, las fotografías. Chen escuchó sin interrumpir, tomando notas de vez en cuando. Cuando terminó, lo estudió durante un largo momento. Son acusaciones graves, Jake. ¿Puedo llamarte Jake? Ante su asentimiento continuó. Lo que has encontrado podría reabrir uno de nuestros casos sin resolver más antiguos. Pero necesito que entiendas algo. Esta investigación examinará minuciosamente todo lo relacionado con la vida de tu abuelo, todas sus relaciones, todas sus decisiones, todos los momentos desde 1983 en adelante. ¿Estás preparado para eso? La pregunta le impactó más de lo que Jake esperaba. Pensó en su abuela, en las reuniones familiares en las que su abuelo le había enseñado a tallar madera, en las tranquilas excursiones de pesca en las que el anciano le había contado historias de su juventud. Todo eso sería diseccionado, analizado y posiblemente destruido. Necesito saber la verdad, dijo Jake finalmente. Sea lo que sea, Chen asintió y abrió el sobre. Extendió los documentos sobre la mesa, con una expresión cada vez más intrigada a medida que avanzaba en la lectura. Cuando llegó a las fotografías, se detuvo y las estudió con renovada intensidad. Esto es extraordinario, murmuró. Si son auténticos, estos registros son más detallados que cualquier cosa que tuviéramos de la investigación original. Pero Jake, tengo que preguntarte, ¿tu abuelo mencionó alguna vez algo sobre su pasado? ¿Alguna inconsistencia en sus historias? Jake rebuscó en su memoria. El abuelo siempre había sido vago sobre sus primeros años de adultez, afirmando que había dado algunas vueltas antes de sentar cabeza. Pero había habido momentos en los que parecía contenerse antes de decir demasiado, o en los que sus ojos se volvían distantes ante ciertas preguntas. Nunca hablaba mucho de antes de casarse con la abuela, admitió Jake. Siempre decía que el pasado no era tan importante como lo que hacías con tu futuro. Sabias palabras, dijo Chen, pero su tono sugería un significado más profundo. Sacó una tableta y se desplazó por varios archivos. Voy a mostrarles algo, pero necesito que me prometan que esta información no saldrá de esta habitación. Giró la tableta hacia ellos. La pantalla mostraba una foto de vigilancia bancaria de 1983, granulada y distorsionada, pero en la que se veía a un hombre que podría haber sido el abuelo 40 años más joven. Junto a ella había una reconstrucción artística de cómo podría ser Thomas Caldwell hoy en día. El parecido era innegable, pero algo no cuadraba. El hombre de la foto supuestamente salió del First National con $3,2 millones, explicó Chen. Tenía información privilegiada, sabía exactamente qué sistemas eludir y a qué cuentas acceder. Pero esto es lo que siempre molestó a los investigadores. No se quedó con nada para él. Cada dólar fue a parar a familias que habían perdido sus casas por ejecuciones hipotecarias, a fondos médicos para niños enfermos, a becas para estudiantes desfavorecidos. Fue el robo bancario más extraño en la historia del FBI. Jake miró fijamente las fotos y su comprensión cambió. No se trataba solo de descubrir que su abuelo era un criminal. Se trataba de descubrir que podría haber sido algo completamente diferente. Un hombre que lo había arriesgado todo para ayudar a otros cuando el sistema les falló. Afuera, los truenos retumbaban en la ciudad, y Jake se preguntaba si la tormenta acababa de empezar. La lluvia golpeaba con fuerza las ventanas de la cabaña, mientras Jake miraba la pila de documentos esparcidos sobre la mesa de la cocina. Habían pasado 3 días desde su enfrentamiento con el agente Morrison, y el peso de los secretos de su abuelo se sentía más pesado que nunca. La cabaña que antes le había parecido un santuario, ahora parecía oprimirlo. Cada sombra guardaba el fantasma de la vida oculta de su abuelo. Sarah estaba sentada frente a él, clasificando metódicamente los extractos bancarios y la correspondencia codificada que habían encontrado en un segundo escondite detrás de la chimenea. Su presencia se había convertido en su ancla en la tormenta de revelaciones que amenazaba con hundirlo. «Mira esto»,
dijo, sosteniendo una fotografía descolorida. Tu abuelo con una mujer y una niña pequeña. La mujer parece tu abuela, pero más joven. Jake tomó la foto y estudió los rostros. Su abuelo parecía relajado, genuinamente feliz de una manera que Jake rara vez había visto. La niña de unos 5 años tenía los característicos ojos verdes de su abuelo. Nunca había visto esto antes, murmuró Jake. El abuelo nunca hablaba mucho de mi abuela. Decía que era demasiado doloroso después de su muerte. Sarah se inclinó hacia adelante y examinó el reverso de la fotografía. Hay algo escrito aquí. Está descolorido, pero creo que pone Elena y María, 1987. Los nombres no le decían nada a Jake, pero algo en la foto le provocó un incómodo reconocimiento. Había visto esos ojos antes en un contexto completamente diferente. Un repentino golpe en la puerta los dejó a ambos paralizados. El corazón de Jake latía con fuerza mientras recogía rápidamente los documentos y los metía en el compartimento secreto que habían descubierto antes. El golpe se repitió, más insistente. Jake, soy el sheriff Martínez. Necesito hablar contigo. El alivio y la aprensión se disputaban el pecho de Jake. El sheriff Martínez había sido amable con él desde su llegada al pueblo, pero la confianza le parecía un lujo que ya no podía permitirse. Asintió a Sarah, que desapareció en la trastienda, y abrió la puerta. El sheriff Martínez estaba en el porche, con la lluvia goteando del ala de su sombrero. Su habitual actitud cordial había dado paso a algo más serio, más cauteloso. Buenas tardes, Jake. ¿Te importa si entro? Tenemos que hablar de lo que pasó el otro día con el agente Morrison. Jake se hizo a un lado para dejar pasar al sheriff. Martínez se quitó el sombrero, sacudiéndose el agua, y sus ojos comenzaron inmediatamente a escudriñar la habitación. Jake notó que el sheriff se colocó con cuidado cerca de la puerta, manteniendo una vía de salida. El agente Morrison presentó un informe, comenzó Martínez, acomodándose en el desgastado sillón. Afirma que agrediste a un agente federal e interferiste en una investigación. Eso no es lo que pasó, dijo Jake rápidamente. Él irrumpió en mi cabaña. Me amenazó. El sheriff se quedó callado durante un largo momento, estudiando sus manos. Cuando levantó la vista, había algo parecido a simpatía en sus ojos. Tu abuelo era un buen hombre, Jake. Sea lo que Morrison te haya dicho, cuáles sean las pruebas que crea tener. Yo conocí a Richard Bennett. Ayudó a esta comunidad más veces de las que puedo contar. Arregló techos para viudas, pagó facturas médicas a familias que no podían permitírselo, nunca pidió reconocimiento. Pero eso no significa que no fuera también otra cosa, dijo Jake en voz baja. Martínez asintió lentamente. No, no lo significa. Las personas son complicadas, hijo. Pueden ser héroes y criminales, santos y pecadores, a veces todo a la vez. El sheriff se levantó y se acercó a la ventana que daba al valle. Lo que puedo decirte es que Morrison no es el único interesado en el pasado de tu abuelo. Hay otros, gente que quizá no sea tan paciente como un agente federal. Gente a la que quizá no le importe que tú seas solo un niño atrapado en medio. Jake sintió un nudo en el estómago. ¿Qué tipo de gente? El tipo de gente de la que tu abuelo pasó sus últimos años escondiéndose. Martínez se volvió hacia él. Jake, voy a preguntarte algo y necesito que lo pienses bien antes de responder. ¿Has encontrado algo en esta cabaña que pueda explicar por qué estas personas están tan interesadas en tu abuelo? La pregunta quedó flotando en el aire entre ellos. Jake pensó en la habitación secreta, en las pruebas de delitos cometidos durante décadas, en el dinero, en los documentos. Pensó en Sarah escondida en la habitación trasera y en las amenazas del agente Morrison. Sobre todo pensó en la fotografía de su abuelo con la mujer y el niño, y en la molesta sensación de que contenía respuestas a preguntas que temía hacer. Sheriff, dijo Jake finalmente, si hubiera encontrado algo que pudiera hacer daño a alguien o ponerlo en peligro, ¿qué me aconsejaría hacer? Martínez lo estudió durante un largo momento y luego se dirigió a la puerta. Te aconsejaría que confiaras con mucho cuidado, Jake, y que recordaras que a veces lo más peligroso que puedes hacer es no hacer nada. Después de que el sheriff se marchara, Jake se quedó junto a la ventana, viendo cómo sus luces traseras desaparecían en la tormenta, preguntándose si acababa de hacer su primer aliado o su enemigo más peligroso. El sonido de los vehículos que se acercaban rompió el silencio de la montaña como una cuchilla. Jake se pegó al marco de la ventana
y observó cómo 3 todoterrenos negros subían por la estrecha carretera de acceso, con los faros barriendo los pinos en el crepúsculo creciente. Su corazón latía con fuerza contra sus costillas mientras contaba al menos una docena de figuras que salían de los vehículos, con movimientos coordinados y decididos. «Nos han encontrado», susurró Sarah detrás de él, con una voz apenas audible. Corrieron por la sala principal de la cabaña, Morrison agarrando la prueba más crucial, mientras Sarah cogía el diario del abuelo de Jake, el único documento que podría explicarlo todo. Las manos de Jake temblaban mientras levantaba las tablas sueltas del suelo cerca de la chimenea de piedra, revelando la estrecha escalera de madera que conducía a la oscuridad. «¿A dónde lleva?», preguntó Morrison, ya bajándose por la abertura. A unos 50 metros dentro del túnel, el abuelo dijo que se construyó durante la Prohibición. La voz de Jake se quebró ligeramente. Incluso ahora, en medio de su huida, no podía conciliar al hombre que había construido túneles secretos con el que le había enseñado pacientemente a tallar figuras de madera. Sarah se dejó caer a continuación y Jake la siguió, volviendo a colocar las tablas en su sitio, justo cuando oyó que la puerta principal de la cabaña se astillaba. Sus pasos resonaban en las paredes de piedra mientras avanzaban a tientas por el túnel. El teléfono de Morrison era la única fuente de luz. El pasadizo olía a tierra húmeda y a décadas de desuso, pero era sólido, otra prueba de la meticulosa planificación de su abuelo. Salieron detrás de un grupo de rocas justo cuando los haces de luz de las linternas comenzaron a barrer el interior de la cabaña. Jake podía oír voces dando órdenes, la destrucción sistemática de los muebles mientras los intrusos buscaban lo que ya se habían llevado. «Mis camiones están aparcados a unos 400 metros por el antiguo camino forestal», susurró Morrison. «Pero tenemos que movernos con cuidado. Habrán puesto vigías». Mientras se arrastraban entre la maleza, Jake captó fragmentos de la conversación que provenía de la cabaña. Los hombres no eran agentes de la ley. Su lenguaje era demasiado grosero, sus métodos demasiado destructivos. Eran gente de Bulov y estaban enfadados porque faltaba algo. «El trabajo de castellano», susurró Sarah, señalando un pasaje del diario que había estado leyendo a la luz de la luna. «Tu abuelo no solo falsificó documentos para ello, guardó registros, nombres, fechas, números de cuentas bancarias. Esto es evidencia de un asesinato que nunca se resolvió». Jake sintió un vuelco en el estómago. Un asesinato. Su abuelo no solo había sido un falsificador, estaba relacionado con algo mucho más oscuro. La romántica idea de un caballero criminal se evaporó por completo, sustituida por la horrible comprensión de que los secretos de Thomas Chen eran más profundos de lo que nadie había imaginado. Llegaron al camión de Morrison sin incidentes, pero cuando el motor arrancó, los faros se encendieron detrás de ellos. Uno de los todoterrenos había estado esperando y ahora los perseguía mientras Morrison aceleraba por la traicionera carretera de montaña. «No nos van a dejar llegar a la autopista», dijo Morrison con severidad, tomando una curva demasiado rápido. Los neumáticos de la camioneta chirriaron contra el asfalto al tomar otra curva. Jake se agarró al salpicadero y vio cómo los faros de los perseguidores se hacían cada vez más grandes en el espejo lateral. Todo lo que su abuelo había construido, su reputación, sus relaciones, su identidad cuidadosamente construida se basaban en mentiras. Y ahora esas mentiras estaban a punto de matarlos a todos. Allí Sarah señaló hacia adelante, donde la carretera se bifurcaba, la estación de guardabosques. «Si conseguimos llegar hasta allí». La ventana trasera explotó hacia adentro cuando sus perseguidores abrieron fuego. Morrison giró bruscamente el volante hacia la izquierda, lanzándolos hacia lo que Jake esperaba desesperadamente que fuera la salvación, llevando consigo pruebas que o bien limpiarían el nombre de su abuelo o condenarían su memoria para siempre. El coche patrulla del sheriff subía por la estrecha carretera de montaña, con los faros atravesando la niebla matinal. Jake iba sentado en el asiento del copiloto, con el estómago revuelto en cada curva cerrada. Detrás de ellos, el detective Morrison les seguía en un sedán sin distintivos, y Jake podía ver por el retrovisor lateral el SUV negro de los agentes federales cerrando la marcha. «¿Estás seguro de esto, hijo?», preguntó el sheriff Hawkins por tercera vez, con sus manos curtidas agarradas al volante. «Una vez que hagamos esto, no habrá vuelta atrás». Jake asintió con la cabeza, aunque tenía la garganta demasiado apretada para hablar. El sobre de Manila que contenía copias de todas las pruebas pesaba en su regazo. Documentos originales, fotografías,
la confesión detallada de su abuelo, todo lo que finalmente cerraría un caso que había perseguido al FBI durante más de 30 años. La cabaña apareció ante sus ojos al tomar la última curva. Parecía diferente a la pálida luz del amanecer, más pequeña de alguna manera, como si el peso de sus secretos la hubiera disminuido. El coche de los padres de Jake ya estaba allí, aparcado junto al porche donde había encontrado por primera vez esa tabla suelta del suelo hacía solo 2 semanas. 2 semanas que parecían toda una vida. Su madre salió de la cabaña cuando el convoy se detuvo, con el rostro demacrado por el cansancio. Había envejecido varios años en los últimos días, desde que Jake les había contado todo. Su padre apareció detrás de ella llevando una caja de cartón, más pertenencias de su abuelo, se dio cuenta Jake. Los agentes federales quieren ver la habitación, dijo la detective Morrison al acercarse. El agente Chen y el agente Rodríguez la flanqueaban, con expresiones profesionalmente neutras. Necesitan procesar la escena ellos mismos. Jake los condujo al interior, pasando por la familiar sala de estar donde había pasado innumerables horas escuchando las historias de su abuelo. ¿Cuántas de esas historias habían sido mentiras cuidadosamente elaboradas? ¿Cuántas contenían granos de verdad sobre una vida que Jake nunca hubiera podido imaginar? La puerta oculta estaba ahora abierta, sin ocultar ya sus secretos. El agente Chen entró primero. El haz de luz de una linterna barría las paredes, cubiertas de recortes de periódico, fotos de vigilancia y archivos, meticulosamente organizados. Las pruebas de la doble vida de Arthur Brennan eran abrumadoras. Décadas de planificación y ejecución de algunos de los atracos más sofisticados de la historia de Estados Unidos. Impresionante, murmuró el agente Rodríguez, examinando los detallados planos del First National Bank of Denver. Siempre sospechamos que el trabajo de 1987 fuera una operación interna, pero nunca imaginamos que fuera tan elaborada. La madre de Jake apareció a su lado y le puso la mano en el hombro. Tu abuelo te quería, le dijo en voz baja. Fuera lo que fuera, hiciera lo que hiciera, eso era real. Pero Jake ya no estaba seguro de qué era real. El abuelo que le enseñó a pescar, que le ayudaba con los deberes, que siempre tenía tiempo para jugar al ajedrez. ¿Había existido realmente ese hombre? ¿O era Arthur Brennan solo otra identidad cuidadosamente construida, como las docenas de pasaportes y permisos de conducir falsos que el agente Chen estaba catalogando? Hay algo más, dijo Jake con una voz apenas audible. Los agentes levantaron la vista de su trabajo en el cajón del escritorio. No lo incluí en las copias que les di. Se acercó al pequeño escritorio de madera y sacó completamente el cajón inferior, revelando el compartimento oculto debajo. Dentro había una sola carta dirigida a Jake, con la familiar letra de su abuelo. Con dedos temblorosos, Jake abrió el sobre. La carta era breve, escrita con la misma letra cuidadosa que había llenado la confesión. Mi querido Jake, comenzaba, si estás leyendo esto, es que has descubierto la verdad sobre tu anciano abuelo. Sé que ahora debes odiarme, y no te culpo si es así, pero necesito que sepas que cada momento que pasamos juntos fue muy valioso para mí. Me diste algo que creía haber perdido para siempre, la oportunidad de ser un buen hombre, aunque solo fuera en pequeñas cosas. El dinero de los trabajos se ha acabado, donado anónimamente a organizaciones benéficas a lo largo de los años. Guardé registros detallados. Están en la carpeta azul. No podía deshacer lo que había hecho, pero podía intentar que tuviera algún sentido. El FBI querrá esos registros. Tienes un buen corazón, Jake. No dejes que mis pecados lo carguen. Vive la vida honesta que yo debería haber vivido. Y recuerda, si puedes, que el hombre que te enseñó a lanzar el sedal y te quería como a su propia alma, ese hombre también era real. Tu abuelo siempre, Arthur. A Jake le temblaban las manos cuando terminó de leer. El agente Chen decía algo sobre la carpeta azul, sobre la restitución y el cierre para las familias de las víctimas, pero las palabras parecían venir de muy lejos. Jake, la voz de su madre lo trajo de vuelta. ¿Estás bien? Miró una vez más alrededor de la habitación secreta, a las pruebas de los crímenes y los cuidadosos registros de redención, a la vida que su abuelo había construido sobre mentiras y al amor que de alguna manera había surgido de ella. De todos modos, creo que sí, dijo finalmente. Creo que voy a estar bien. El sol de la mañana proyectaba largas sombras en el porche de la cabaña mientras Jake
se sentaba con el último sobre de Manila en sus manos. Durante 2 semanas había revisado metódicamente cada prueba, cada fotografía, cada documento que describía a su abuelo como alguien a quien nunca había conocido. Pero este último sobre parecía diferente, más pesado de alguna manera, aunque no pesaba más que los demás. Dentro encontró una carta dirigida a él con la familiar letra de su abuelo, fechada solo 3 meses antes de la muerte del anciano. Las manos de Jake temblaban mientras desplegaba las páginas. Mi querido Jake, si estás leyendo esto, es que has encontrado mi habitación secreta y has descubierto la verdad sobre tu abuelo. Imagino que estarás enfadado, confundido, quizá incluso disgustado. Tienes todo el derecho a estarlo. Pero por favor, lee esto hasta el final antes de decidir qué tipo de hombre era realmente. Jake se detuvo, con el corazón latiéndole con fuerza. Había encontrado registros de los robos, la persecución, incluso parte del dinero robado escondido detrás de paredes falsas. Pero su abuelo tenía razón. El por qué seguía siendo un misterio. En 1967 a tu abuela le diagnosticaron una rara enfermedad de la sangre. Los tratamientos no estaban cubiertos por el seguro y yo ganaba $12 a la semana en el aserradero. Los médicos dijeron que sin tratamiento le quedaban unos 6 meses de vida. Con él, podría llevar una vida normal. ¿El coste? Más dinero del que ganaría en 10 vidas. Primero intenté todo lo legal. Préstamos, segundos trabajos, vender todo lo que teníamos. Nada se acercaba a la cantidad necesaria. Así que tomé una decisión que me persigue hasta el día de hoy. Decidí convertirme en otra persona, alguien que pudiera conseguir ese dinero por cualquier medio necesario. A Jake se le hizo un nudo en la garganta. Su abuela había vivido hasta que él tenía 10 años y había fallecido pacíficamente mientras dormía. Nunca supo que había estado enferma cuando era joven. Nunca le hice daño a nadie, Jake. Elegí bancos de pueblos pequeños. Entré solo, usé una pistola descargada y siempre atracaba lugares donde sabía que el dinero estaba asegurado. Me decía a mí mismo que eso lo hacía menos malo. Pero un delito es un delito. Robé y me volví muy bueno en ello. El dinero pagó el tratamiento de tu abuela y nos dio tiempo para desaparecer. Nos mudamos aquí, a las montañas, donde enterré a Tommy Morrison para siempre y me convertí en el abuelo que conociste, el hombre que te enseñó a pescar, que te ayudaba con los deberes, que te quería más que a su propia vida. Pero necesito que sepas lo del resto del dinero, Jake. La mayor parte, casi todo, lo doné de forma anónima, a familias que habían perdido sus hogares, a niños que necesitaban atención médica, a ancianos a punto de perder sus granjas. Llevé un registro de cada dólar que devolví al mundo a mi manera. Encontrarás esos registros en la carpeta azul. Jake buscó frenéticamente entre los papeles hasta que lo encontró. Página tras página de documentación minuciosa, donaciones anónimas, benefactores misteriosos que ayudaban a familias necesitadas, contribuciones caritativas que habían cambiado vidas. Las cantidades ascendían a mucho más de lo que se había robado de los bancos. Sé que esto no justifica lo que hice. Sé que quizá nunca me perdones por mentirte, por dejar que amaras a un hombre que en realidad no existía. Pero necesito que entiendas que cada día fui tu abuelo. Cada momento que compartimos fue real. Ese fue el hombre en el que decidí convertirme después de cometer mis delitos. Ahora tienes que tomar una decisión. En la carpeta roja encontrarás la información de contacto del agente del FBI que se encargó de mi caso. Ahora está jubilado, pero lo recordará. Podrías entregar todas estas pruebas y tal vez algunas familias podrían cerrar el capítulo. Lo entendería. Podrías hacer lo que espero que hagas. Coge el dinero que queda y la escritura de esta tierra. Véndelo todo y continúa el trabajo que yo empecé. Todavía hay gente que necesita ayuda, Jake. Todavía hay familias que se enfrentan a decisiones imposibles. Tú podrías ser la respuesta a sus plegarias, igual que yo intenté serlo. Decidas lo que decidas. Quiero que sepas que has sido la mayor alegría de mi vida. Me has hecho recordar lo que se siente al ser bueno, al ser digno de amor. A tus ojos, yo no era un criminal, solo era el abuelo. Por ese regalo te estaré eternamente agradecido. Y te quiero, hijo. Espero que algún día puedas perdonar a un viejo tonto que amaba a su familia más de lo que temía las consecuencias. Y tu abuelo siempre, William Henderson. Jake se quedó sentado en silencio durante mucho tiempo, viendo cómo el sol se elevaba sobre las montañas. La carta lo había cambiado todo y nada. Los hechos seguían siendo los mismos, pero ahora entendía el corazón que había detrás de ellos.
Finalmente, se levantó y se acercó a la barandilla del porche, contemplando el valle que su abuelo había llamado hogar durante 5 décadas. En su bolsillo, su teléfono vibró con un mensaje de texto de su padre preguntándole cuándo volvería a casa. Jake sonrió y respondió con un simple mensaje. Pronto, pero primero tengo que terminar un trabajo aquí. Tenía que tomar una decisión y ya sabía lo que su abuelo querría que eligiera.